Muy buenos días, hermanos, bienvenidos sean todos nuevamente a otro día más para estudiar la palabra de nuestro Dios. Otro día de mañana temprano buscando de Dios, deseando conocer más de Él y estar más cerca de Él. Hoy estamos a 14 de julio, martes 14 de julio, y estamos aquí para nuevamente estudiar un poco para prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. En los lugares celestiales es el matinal que leeremos como hacemos cada mañana. En los lugares celestiales para el 14 de julio, que lleva por título El matrimonio, institución sagrada. El matrimonio, institución sagrada, 14 de julio, en el matinal, en los lugares celestiales. Dice así: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22. El matrimonio recibió la sanción y bendición de Cristo y debe considerarse como una institución sagrada. ¿Qué ha hecho Satanás? ¿Qué ha hecho el hombre? Que ahora, para usted poder recibir la bendición de un pastor, usted tiene que ir primero a lo civil para entonces recibir la bendición de Dios a través del pastor. Cuando aquí leemos que debe ser al revés. Primero hay que buscar la bendición de Dios y después, entonces la decisión es del matrimonio. La iglesia no debe estar obligando a nadie a casarse por lo civil. Lo primero que debe hacerse es dar la bendición de Dios, y entonces del matrimonio, de la pareja, está la decisión de ir por lo civil. Pero hoy en día no. La respuesta que es de los pastores: no, si no te casas por lo civil, yo no te caso. Aquí dice que la institución del matrimonio es sagrada, no tiene nada que ver con lo civil. Nada. La verdadera religión no contrarresta los planes del Señor. Dios ordenó que la mujer se uniera al hombre en santo matrimonio para formar familias coronadas de honra que fueran símbolos de la familia celestial. El matrimonio
Cuando se forma con pureza y santidad, verdad y justicia, es una de las mayores bendiciones dadas a la familia humana. Al punto que hay pastores diciendo que si usted se casa por lo civil, no tiene que esperar a casarse por la iglesia o recibir la bendición del pastor, o de Dios, perdón, la bendición de Dios a través del pastor o la iglesia. Usted no tiene que esperar por eso, usted ya puede vivir junto, porque ya usted se casó. No, El amor divino que emana de Cristo nunca destruye el amor humano, sino que lo abarca, refinado y purificado. Por él, el amor humano es elevado y ennoblecido. El amor humano nunca puede llevar su precioso fruto hasta que sea unido con la naturaleza divina y ejercitado a crecer hacia el cielo. Jesús quiere ver matrimonios felices, hogares felices. El calor de la verdadera amistad y el amor que une los corazones del esposo y la esposa es un goce anticipado del cielo. Dios ordenó que haya perfecto amor y armonía entre los que contraigan matrimonio, que el esposo y la esposa se comprometan en la presencia del universo celestial a amarse el uno al otro como Dios ordenó. Con una parte del hombre, Dios hizo una mujer a fin de que fuese ayuda idónea para él, alguien que fuese una con él, que le alegrase, le alentase y le bendijese, mientras que él a su vez fuera su fuerte auxiliador. Todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo, el esposo para obtener los afectos puros del corazón de la mujer, y ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su esposo, cumplen el propósito de Dios para con ellos. O sea, que de la única forma que el matrimonio es bendecido por Dios es que reciba el matrimonio la bendición de Dios, no la autoridad civil. No es un juez el que le da bendición al matrimonio. Un juez que ni siquiera cree en Dios, que quizás fuma, beba y todo. Pero como el juez tiene una Biblia abierta y pone la mano sobre una Biblia, poner la mano sobre una Biblia ya lo santificó, ya, entonces ahora es de Dios para dar la bendición. No. En el tiempo de Israel, los jueces eran escogidos de acuerdo a su integridad con Dios. Por eso los jueces de aquel tiempo daban la bendición del matrimonio. Pero los jueces de hoy en día, del estado civil, de lo civil, no tienen bendición de Dios para darle al matrimonio. Así que, si te han enseñado que tú con lo civil ya estás bien, no, eso no es de Dios. Primero es la bendición de Dios y después se busca lo civil. Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. El estado civil no tiene bendición de Dios para el matrimonio. La bendición de Dios en el matrimonio se consigue a través del medio que Dios dio para bendecir ese matrimonio. Aceptémoslo o no, no podemos seguir poniendo lo civil por encima de la bendición de Dios. Vamos a ir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por el privilegio que tú nos das de vivir un día más para poder estar ante tu presencia en este momento, para estudiar tu palabra temprano en la mañana, por la libertad que tenemos para poder hacerlo sin la necesidad de pedir permiso a algún humano, porque el único derecho que tiene alguien para pedirle permiso eres tú, y tú nos has autorizado a enseñar tu palabra como tu pueblo. Limpia nuestra mente, nuestros corazones, perdona nuestros pecados, límpianos, para que sea tu Santo Espíritu el que hable en esta mañana y nosotros podamos entender el peligro que corremos si no tenemos un verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida hermana Lilian y otros que estén conectados, que no veo su nombre.
Que el Señor los acompañe en este día. Estamos en la tercera lección de este trimestre, de la lección titulada Caminando con Jesús. Estamos estudiando la lección 3, que tiene por título general el arrepentimiento. Hemos estudiado acerca de tristeza. El arrepentimiento es tristeza por el pecado. El arrepentimiento es alejarse del pecado. Estudiamos acerca del verdadero arrepentimiento o arrepentimiento sincero. Y estudiamos acerca de la experiencia de David. Y estudiamos también cómo David sintió un verdadero arrepentimiento por el dolor que causó a nuestro Señor Jesucristo su pecado, sus pecados, sus rebeliones. Y estudiamos también que el arrepentimiento verdadero viene de Dios, que es el que nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo, Dios. Por eso es que es muy importante aceptar la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, que es Dios, porque Él es el que nos guía al arrepentimiento. Dios es el que nos guía al arrepentimiento. Esta mañana, en la lección, en la parte número 3, para el martes 14 de julio, vamos a estudiar acerca del falso arrepentimiento. Ese arrepentimiento que viene a ser un remordimiento, no arrepentimiento. Y vamos a ver algunos ejemplos de remordimiento. ¿Cuál fue la naturaleza del arrepentimiento de Esaú, Faraón y Judas cuando se dieron cuenta de las consecuencias de su pecado? El remordimiento es temor al sufrimiento que me causa a mí el pecado o las consecuencias. Vamos a ver. Y vamos a ver el ejemplo de Esaú. Acuérdense que Esaú era el primogénito y se suponía que él iba a recibir la primogenitura. Pero acuérdense que la primogenitura, lo más importante de la primogenitura no era lo económico, la financiero, el poder en el pueblo de ser el número uno, de ser el que daba las órdenes. No. Lo más importante de la primogenitura era que debía ser un líder espiritual. El que recibiera la primogenitura iba a ser un líder espiritual para el pueblo. Y Esaú no podía ser ese líder espiritual porque Esaú, dice la Biblia, que no le interesaba la primogenitura porque la vendió por un plato, y después de vender la primogenitura por un plato de comida fue y se casó con todo tipo de mujer, que era en contra de las órdenes del primogénito de Dios, que no podía juntarse con mujeres paganas. Pero él decidió hacerlo porque él no le interesaba lo espiritual de la primogenitura. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 16 y 17, dice: que ninguno sea fornicario y profano como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. O sea, Esaú estaba en fornicación, en pecado, era profano al punto que vendió su primogenitura. ¿Y qué pasó? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Le lloró al padre: ¿no tienes otra bendición para mí? Y el padre dice: no, ya tu hermano Jacob la tomó. Y rogó, y la única bendición que recibió era que iba a ser grande y poderoso, pero que iba a ser siervo de su hermano. Lloró por el dolor de lo que estaba perdiendo. Y no se arrepintió, siguió con mujeres, siguió fornicando, siguió haciendo todo. Y solo Dios sabe si Esaú se va a salvar. Éxodo capítulo 12, versículo 30 al 32. El faraón. ¿Qué pasaba con el faraón? Cada vez
que venía una plaga, decía que se arrepentía, que rogaran, que se quitara la plaga. Cuando quitaban la plaga, ¿qué hacía? Volvía otra vez y se volvía duro. Dice aquí, Éxodo 12:30 al 32. Y se levantó aquella noche el faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Esto fue después de la última plaga. Acuérdense que las primeras 9 plagas, el faraón dice que se arrepentía, pedía perdón y decía, los voy a librar. Se iban las plagas, ¿y qué pasaba? No, se volvía más duro. 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Ahora, nuevamente, Faraón dice que se arrepiente. No. Esto se está llamando remordimiento. No estaba arrepentido, estaba sufrido, le habían matado a su primogénito y las consecuencias de su pecado le habían causado sufrimiento a él. Y ahora dice, bendíceme a mí también. ¿Cómo sabemos que no era un arrepentimiento verdadero? Porque en el capítulo 14 de Éxodo, versículos 3 al 5, fíjense lo que dice Éxodo 14, versículo 3 al 5. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra del desierto, el desierto los ha encerrado. Esto es Dios diciéndole a Moisés, mira Moisés, dale, sigue aquí, porque el Faraón va a endurecer su corazón. Dice, disculpen, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Cuando dice yo endureceré el corazón de Faraón, es que el Faraón no se había arrepentido. El arrepentimiento del Faraón era remordimiento, no arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo iba a llevar otra vez a enojarse en contra de Dios y de su pueblo y a querer hacer esto. Para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo oía, y el corazón de Faraón de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? No hubo verdadero arrepentimiento. Y otro más, Judas. Y el ejemplo de Judas es un ejemplo un poco más complicado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un hombre que recibió el Espíritu Santo, tenemos un hombre que sanó enfermos, tenemos a un hombre que sacó fuera demonios, tenemos un hombre que hizo cosas grandes, pero nunca aceptó el llamado a cambiar. Nunca dejó de ser envidioso, nunca dejó el egoísmo, el orgullo, nunca dejó de sentirse mejor que nadie. Acuérdense que Judas no era cualquier persona. Judas era un erudito, era parte de aquellos que eran, se me fue la palabra, escribas, era perteneciente al liderazgo de la nación judía. Y él se sentía mejor que los pescadores. Acuérdense que Jesús tenía discípulos pescadores, publicanos, tenía gente que no habían estudiado, pero Judas sí. Y él se sentía mejor que todo el mundo. Y Judas siempre pensó en que iba a tener grande autoridad cuando Jesús, el Mesías, se sentara literalmente en el trono. Y por eso Judas lo llevó a traicionar a Cristo. Pero ¿qué pasó cuando él vio que Cristo no se defendió? Cuando vio que Cristo iba a pasar por lo que iba a pasar. Dice la Biblia, y fíjense el lenguaje que utiliza la Biblia. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, fíjense que utiliza la palabra arrepentido,
Pero acuérdense que estamos hablando de un falso arrepentimiento que es remordimiento. Él se arrepintió no de haber entregado a Jesús. Él se arrepintió de las consecuencias de haber entregado a Jesús. ¿Okay? Él no se arrepintió de su pecado. Él se estaba arrepintiendo del dolor que le iba a causar a él su pecado. Arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he entregado sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿qué a nosotros? Míralo tú. ¿Cómo sabemos que no se arrepintió de corazón de verdad? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. O sea que Esaú se arrepintió tarde, ya no tenía forma de recibir la bendición espiritual de la primogenitura, se arrepintió tarde. Faraón se arrepintió tarde y pereció. Judas se arrepintió tarde y pereció. O sea, el arrepentimiento de estos tres fue falso arrepentimiento. No fue el arrepentimiento bíblico. Porque el arrepentimiento bíblico, estudiamos ayer, es un arrepentimiento que nos hace sentir triste por el dolor que le causamos primeramente a Cristo Jesús y en segundo a nuestro prójimo. Ese es el arrepentimiento bíblico verdadero, que nosotros nos arrepentimos del dolor que le causamos a Dios primero y a nuestro prójimo. El arrepentimiento falso, remordimiento, es un arrepentimiento por el dolor que me causa a mí mi pecado y por las consecuencias que voy a tener por mi pecado. Y eso no es arrepentimiento, es remordimiento. Fíjense lo que dice aquí en El Camino a Cristo, página 23 y 24. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Judas Iscariotes, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando la sangre inocente. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, la mensajera del Señor, la palabra de Dios en cuanto a eso que dice Judas: he pecado entregando sangre inocente. Fíjense lo que dice aquí. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento del corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. ¿Cuántas veces ustedes creen que Judas, cada vez que cometió un error, se arrepentía? Yo he tenido la experiencia de conocer personas que maltratan, juzgan, acusan, piden perdón. Maltratan, juzgan, acusan, piden perdón. Maltratan, juzgan, acusan, piden perdón 3, 4, 5, 6, 7 veces, hacen lo mismo. ¿Y saben quiénes sufren más? Él no sufre, porque él se va tranquilo. Él se siente que está bien. Él no tiene problema. ¿Sabe quién sufre? Los demás. Si es en la iglesia, la iglesia. Si es en el hogar, el hogar. Si es en el trabajo, el trabajo. El que hace eso otra vez tras vez, se arrepiente y vuelve otra vez, se arrepiente y vuelve otra vez, dice que se arrepiente porque está haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces se arrepintió el faraón? ¿Cuántas veces se arrepintió? Dice que se arrepintió Saúl. ¿Cuántas veces dice que se arrepintió Esaú? Y el último arrepentimiento ya es tarde.
usted va a ver en la historia de estas personas, en la historia de todo aquel que se perdió por no aceptar el llamado al arrepentimiento y hacer un arrepentimiento sincero, cuando se arrepienten al final, después que lo descubren, es un arrepentimiento falso que se llama remordimiento, porque sienten dolor por las consecuencias y no es un quebrantamiento del corazón. Y hemos pasado por esa experiencia y hemos visto el sufrimiento que causa esa persona que dice que se arrepiente pero sigue igual, no hay cambio en su vida. Y las demás personas sufren, se deprimen, se desesperan, se desaniman y se enfría el amor. Se enfría el amor quizás entre los demás hermanos porque no, la gente piensa, bueno, este hombre hace y deshace y no le hacen nada. Sigue aquí en el trabajo, sigue en la escuela, sigue haciendo y deshaciendo y nadie le da una disciplina para que vea las consecuencias que pueden pasar. Y sigue el sufrimiento, sigue el dolor, sigue la desesperación. Y ese es el problema del falso arrepentimiento. Un momento, por favor. Sigue diciendo, hablando de Judas. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar el castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. ¿Qué vemos aquí? Vemos que en la historia de Faraón, en la historia de Judas, vemos el mismo resultado. En la historia de Faraón, en la historia de Judas, vemos el mismo resultado. Solamente sienten arrepentimiento cuando ¿qué? Cuando ven las consecuencias de su pecado. Solamente cuando ven esas consecuencias, cuando ven que ya se acabó todo, que no hay tiempo, que se perdió todo, que ya lo descubrieron, que no hay forma de escapar del castigo, entonces ahora se presentan como si estuviesen arrepentidos. No hay quebrantamiento de corazón y no hay pesar por el pecado mismo. Dios, Patriarcas y Profetas, esto que leímos ahora estaba, acuérdense, en el Camino a Cristo, página 23 y 24. Ahora vamos a Patriarcas y Profetas, página 273, dice: Dios dio a Faraón las evidencias más notables de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazara le empecinó más en su rebelión. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. ¿Qué dice aquí? Cuando Faraón vio el primer milagro de la sangre en el agua y que rechazó el llamado de Dios, después de rechazar, entregarse a Dios y rechazar el llamado de Dios, después de ese primer milagro, lo llevó a la destrucción final. Porque cuando usted rechaza una vez, y acuérdense que Faraón dijo: yo no creo en tu Dios. Para mí Dios no existe. ¿Quién es Dios? Yo no conozco a ningún Dios. Yo soy Dios. Acuérdense que para el pueblo egipcio, Faraón era un Dios. Por eso es que las plagas de Egipto, cada una de ellas atacó a una cosa o algo que ellos decían ser dioses. Y cuando el pueblo egipcio vio que ni aún el faraón, al que ellos creían que era un dios, podía escapar de las plagas, mientras los hebreos habían escapado de las plagas. Acuérdense, las primeras 3 plagas todo el mundo sufrió. De la cuarta en adelante los hebreos fueron protegidos.
Por eso es que son 7 plagas finales con la protección del pueblo de Dios. Pues el pueblo de Dios va a sufrir en la pequeña tribulación. Todo el mundo va a sufrir en la pequeña tribulación. Pero en la grande tribulación, donde caen las 7 plagas, el pueblo de Dios va a estar protegido. Así como en las últimas 7 plagas de Egipto, el pueblo de Dios estuvo protegido. Pero el pueblo egipcio se dio cuenta que hay un solo Dios. Y un Dios verdadero, que protege a aquellos que se arrepienten de corazón y aceptan a ese Dios. El faraón rechazó a ese Dios y por eso pasó por lo que pasó. Judas rechazó a ese Dios y quedó como quedó. Porque el arrepentimiento falso es remordimiento y no es bíblico. ¿Qué acontece cuando un pecador no se arrepiente y retrasa su arrepentimiento hasta algún momento futuro? Juan 12, 35 y 36. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, Juan 12, 35 y 36. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Cristo Jesús. Todavía hay tiempo. Todavía hay gracia. Todavía hay misericordia. Todavía hay intercesor. Todavía hay un abogado. Todavía el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Todavía quiere Dios un cambio en nuestras vidas. Todavía quiere un corazón sincero. Todavía Dios está ahí esperando. Andad entre tanto que tenéis luz. ¿Qué hace? Acepten el llamado al arrepentimiento mientras está disponible. No sea que os sorprendan las tinieblas. No sea que se acabe el tiempo de gracia. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque cuando se acaba el tiempo de gracia, se acabó el arrepentimiento. No más intercesor, no más abogado, no más brazos abiertos. 36. Entre tanto que tenéis luz, Cristo Jesús, la luz del mundo, la luz mayor, entre tanto que la luz mayor está intercediendo, mientras tanto la luz mayor es mi abogado, mientras tanto la luz mayor nos está llamando, creed en esa luz para que seáis hijos de luz. El que es limpio siga siendo limpio, el que es justo siga siendo justo. Cuando se acabe la gracia, cuando se cierre la puerta de la gracia, si nosotros hemos tenido la experiencia de un arrepentimiento verdadero, entonces seremos hijos de la luz, seremos hijos de Dios y estaremos protegidos para las 7 posteras plagas. Estas cosas habló Jesús y se fue, se ocultó de ellos. Jesús está llamando al pueblo al arrepentimiento. El último llamado de Cristo al arrepentimiento diciendo, todavía hay oportunidad, le dijo al pueblo de Israel. Estoy aquí, estoy llamando al arrepentimiento. Pronto se va a acabar la puerta de la gracia para ustedes, pueblo de Israel. Acepten el llamado al arrepentimiento. Acepten el llamado de la luz. Aquí está la luz mayor llamándolos al arrepentimiento. Cristo nos dice lo mismo hoy. Cristo nos dice a nosotros lo mismo hoy, pueblo mío, arrepiéntete, vuélvete. Deja la envidia, deja el orgullo, deja la vanagloria. Todavía hay oportunidad, todavía hay gracia, todavía estoy intercediendo. ¿Entendemos eso? La gracia está por cerrarse. Esta nación, Estados Unidos de América, están tratando de acabar con el poder. Porque ¿saben qué? Dice la Biblia y el espíritu de profecía
que el poder de la bestia que sale de la tierra, que tiene 2 cuernos como de cordero, pero la hará como dragón, el poder que tiene es la separación de iglesia y Estado. Pero en esta nación quieren eliminar eso. Quieren unir la iglesia y el Estado. Y según la historia, según la Biblia y según el espíritu de profecía, cuando eso ocurra, el pueblo de Dios será perseguido. Y se está viendo los vientos. Están negando en la separación de iglesia y Estado. Están diciendo que no existe en la Constitución. Están negando los principios de la Constitución que dicen que el gobierno no dictará ninguna religión. Separación de iglesia y Estado, el gobierno no dictará ni obligará ninguna religión. Pero están diciendo que no. Y lo malo es que hay un adventista, un así llamado adventista, diciendo igual. Y no nos estamos dando cuenta que se está cerrando, que está acabando el tiempo. Hebreos 3, capítulo 3 de Hebreos, versículos 12 al 15. ¿Qué pasa cuando se acabe la gracia? No más arrepentimiento. ¿Cuándo hay que arrepentirse sinceramente? Hoy. Pero no es ese falso arrepentimiento de arrepentirme hoy y seguir arrepentirme. No. El arrepentimiento tiene que ser sincero. Tiene que ser un arrepentimiento por el dolor que mi pecado le causa a mi Cristo. Hebreos 3, 12 al 15. Dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El arrepentimiento tiene que acuérdense que el Salmo de David, ¿qué pidió David? Un corazón que limpio, un espíritu nuevo, que no se apartara Dios de él. Aquí dice Pablo que nosotros tenemos que evitar que en nosotros haya un corazón malo. Pablo está diciendo que busquemos pedirle a Dios que tengamos un corazón limpio. 13. Antes exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pablo dice hoy. Hoy es el llamado al arrepentimiento. Hoy es el día que tenemos que pedirle a Dios que ponga un corazón limpio dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que no sigamos siendo engañados por el pecado, para que no sigamos siendo engañados por las falsas teorías, las falsas enseñanzas, para que vayamos a la palabra de Dios y busquemos en la palabra de Dios el verdadero arrepentimiento. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo si retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. ¿Hasta cuándo tenemos que confiar? Hasta el fin. ¿Cuál es el fin? El fin de la gracia. Nosotros tenemos que acordarnos que nosotros no estamos listos no tenemos que estar listos para cuando Cristo venga por segunda vez. No, tenemos que estar listos para cuando se cierre la puerta de la gracia. Para que cuando Cristo salga del lugar santísimo, cuando deje caer el incensario, cuando Cristo diga consumado es, nuestro nombre no haya sido borrado del libro de la vida. Para ese momento es que tenemos que estar listos. ¿Y saben qué? No sabemos cuándo eso va a ser. Por eso es que tenemos que, Pablo aquí dice que hoy, no es mañana, es hoy, porque quizá mañana no estemos y sea demasiado tarde. 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuándo es que tenemos que escuchar la voz de Dios? Hoy.
El llamado al arrepentimiento es hoy. El llamado a un nuevo comienzo con Cristo Jesús es hoy. El llamado a dejar que el Espíritu Santo nos cambie con un corazón limpio es hoy. El llamado a tener un espíritu nuevo dentro de nosotros y dejar que eso ocurra es hoy. No podemos esperar al momento cuando ya no haya más oportunidad y el Señor diga, yo no te conozco, no sé quién tú eres, apártate de mí, violador de mi ley, obradores de maldad, violador de mi ley. Eso quiere decir en ese pasaje donde dice Cristo, apartados de mí, obradores de maldad. Ese pasaje, traducido literalmente del original, dice, apartados de mí, violadores de mi ley. El conflicto de los siglos, página 678. Escuchen esto, yo lo subrayé y yo espero que se quede en nuestras mentes. La última que vamos a leer en esta mañana de esta lección. Tengo una lectura que quiero terminar con esa. Conflicto de los siglos, página 678. Dice así, los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora. Los cristianos profesos que el arrepentimiento no ha sido verdadero, de angustia consumidora. ¿Qué va a pasar? Mientras los impíos se reirán de esa angustia. Estas confesiones son el mismo carácter que las de Esaú o de Judá. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados, sí, por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendieran los juicios de Dios. Por eso es que nosotros ahora mismo estamos como iglesia militante. ¿Por qué? Porque hasta que se cierre la puerta de la gracia, va a haber arrepentimiento verdadero y arrepentimiento falso en la iglesia militante. Pero cuando se cierre la puerta de la gracia, la iglesia triunfante, después de que la puerta de la gracia se cierre, entonces viene la iglesia triunfante. Porque en la iglesia triunfante, después de que se cierre la puerta de la gracia, ya no va a haber cizaña junta con el trigo, sino que va a haber trigo. Y esa es la iglesia triunfante. La iglesia triunfante no es ahora. Ahora somos iglesia militante, porque en la iglesia militante hay Saúl, hay Esaú, hay faraones, hay Judas. Y también hay David, hay Pedro, hay Pablo. Pero cuando se cierra la puerta de la gracia, todos esos cristianos profesos que el arrepentimiento fue falso, dejarán de pertenecer a la iglesia triunfante. Y en la iglesia triunfante todos esos profesos cristianos que el arrepentimiento fue falso, dejarán de ser parte de la iglesia militante y entonces solamente existirá la iglesia triunfante, donde estarán los verdaderos arrepentidos, el verdadero pueblo de Dios. Quiero leer, para terminar, en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 220, párrafo 1, dice lo siguiente. Necesitamos depender más del infinito y confiar mucho menos en los agentes humanos. Hemos de preparar a un pueblo para estar en pie en el día de Dios, en el día que Dios ha preparado, la iglesia triunfante. Hemos de llamar la atención de los hombres a la cruz del Calvario para explicarles la razón por la cual Cristo realizó su gran sacrificio. Hemos de mostrar a los hombres
que es posible para ellos volver a su lealtad a Dios y a la obediencia de sus mandamientos. Cuando el pecador mira a Cristo como la propiciación hecha por sus pecados, háganse a un lado los hombres. Declárenle al pecador que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Acuérdense, Cristo hizo propiciación para todo el mundo, pero solamente aquellos que aceptan el llamado al arrepentimiento sincero pertenecerán a su pueblo. Acuérdense, el arrepentimiento sincero es dolor por el pecado, es un cambio de vida, es alejamiento al pecado. Anímeselo al pueblo a buscar sabiduría de Dios, pues por medio de la oración ferviente aprenderá el camino del Señor más perfectamente que si fuera instruido por algún consejero humano. Verá que fue la transgresión de la ley lo que causó la muerte del Hijo de Infinito de Dios, y odiará los pecados que hirieron a Jesús. Al mirar a Cristo como un compasivo y tierno sumo sacerdote, su corazón será preservado en la contrición. ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo Jesús. Dejemos de mirar a los hombres. Dejemos de creerle a los hombres. ¿Tú sabes lo único que cree el hombre? Fama, que lo acepten. Lo único que el hombre busca es fama, aceptación, que lo honren, que lo admiren. Por eso están todo el tiempo, suscríbanse, denle like, compartan, denme dinero, denme aquello, porque aquí sí se predica la verdad, aquí sí se hace la obra, aquí sí hacemos. Los demás no hacen, nosotros sí hacemos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso se llama engañar. Ese es el mismo método que usan los del mundo. No hay diferencia entre un ministerio que se pasa pidiendo suscríbete, dale like, esto, lo otro, a aquellos del mundo que dicen suscríbete, dale like, esto y lo otro. Y danos tu donativo para poder seguir adelante. Dame tu donativo, porque si no me das tu donativo, me voy a tener que ir a trabajar al mundo y voy a tener que dejar de hacer esto. El llamado al pueblo es un arrepentimiento sincero. Es un mensaje que sea Dios el que lo lleve a donde tiene que ir. Es predicar la palabra de Dios, tirar la semilla y dejar que Dios sea el que obre en el corazón de las personas. Y seguir hacia adelante. Tira tu semilla y deja que el Espíritu Santo trabaje. Y sigue predicando y deja que el Espíritu Santo trabaje. No llamando al pueblo a seguirte a ti, porque tú tienes la verdad y los demás. Que el Señor nos ayude a verdaderamente entender la necesidad que tenemos hoy de buscar a Dios y aceptar su llamado al arrepentimiento. Porque hoy es el día de nuestra salvación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente vamos de rodillas ante tu presencia. Te hemos fallado, decimos ser tu pueblo, decimos arrepentirnos, pero no lo representamos. No te representamos a ti, porque no sentimos verdadero dolor por el pecado, sino que sentimos dolor por las consecuencias de ese pecado. Por eso en esta mañana queremos pedirte, Señor, perdón, y que podamos tener la experiencia de David y que no pasemos por la experiencia de Judas. Que aceptemos las oportunidades que tú nos das cada día de crecer espiritualmente y ser una nueva criatura. El tiempo se está acabando
La puerta se está cerrando y tu pueblo no está listo. Seguimos igual que el mundo. Queremos ser aceptados por el mundo. No queremos ser rechazados. No queremos presentarnos como tus hijos verdaderos. Y eso te avergüenza. Perdónanos, Señor, te ruego. Perdóname. Que podamos sentir el deseo de sinceramente representarte a ti. Que nos olvidemos de nuestra reputación, que nos olvidemos del que dirán y que seamos hijos tuyos verdaderos donde quiera que estemos. Bendice a Lilian con su familia y a las demás personas que están viendo pero que no veo sus nombres también, Señor, acompáñanos y que podamos entender la necesidad de no perder más tiempo porque tú vienes y vienes pronto. Gracias nuevamente en el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que pasen un buen día, que el Señor los acompañe, que tengan un día lleno de paz, lleno de tranquilidad, en medio de este mundo lleno de dolor y sufrimiento, de angustia. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser esperanza, que podamos ser paz, que podamos ser alegría, que podamos ser luz. Y que a través de nuestra experiencia y nuestra vida, el mundo pueda conocer que hay un Dios verdadero. Y acuérdate lo que dice Pablo hoy. Todavía hoy hay luz. Todavía hoy hay esperanza. Todavía hoy Dios está con los brazos abiertos. El Espíritu Santo está llamando. Hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.